Mis queridos peregrinos, con mucha pena y tristeza nos estamos despidiendo ya del Monte Sinaí. Ha sido una experiencia hermosísima esta casi semana que hemos estado aquí subiendo el monte, rezando con los monjes, viendo los peregrinos, disfrutando una naturaleza tremendamente austera, pero bella. En medio de esta montaña de piedra, de granito, el canto de un pájaro se disfruta, el murmullo del viento, los ruidos de los animales, el silencio. No se imaginan de verdad qué gozada. A mí me dan pena los peregrinos que hemos visto estos días, que llegan a las 8 de la noche, duermen 3 o 4 horas, suben a las 2 de la mañana al Sinaí, según esto para ver el amanecer, bajan a las 9, visitan el monasterio en media hora y se van. Pobres peregrinos, me dan mucha pena. Aquí hay que venir y hay que quedarse, hay que ver las cosas, hay que reflexionar, hay que contemplar, hay que hacer lo que nos dice nuestro tercer mandamiento. Quiero encuadrar un poco a 2 o 3 cosas porque ya nos vamos, tristemente nos vamos del Sinaí, tenemos que seguir nuestro itinerario. Vamos a volver a nuestro mapa, supermapa tecnológico, y quiero que volvamos a recapitular. Salimos de la zona del Cairo y atravesamos hacia Suez. Aquí atravesamos el canal de Suez, bajamos aquí por Mará, pernoctamos aquí 2 o 3 noches, seguimos hacia el monte Sinaí y aquí hemos estado. Jebel Musa, el monte de Moisés, monte Sinaí. Está el monte Sinaí aquí y un poquito más abajo, por donde está este punto, está el monte de Santa Catalina de Egipto. Mañana, habiendo terminado los 3 primeros mandamientos, vamos a emprender nuestro camino hacia Israel, vamos a llegar a Eilat y después vamos a hacer en esta zona del sur de Israel algunos de los programas de los próximos mandamientos para continuar después y en esta zona de Jordania, actual Jordania, vamos a terminar los mandamientos y terminar aquí en el Monte Nebo. Aquí murió Moisés, ahí está el memorial de Moisés, un lugar preciosísimo al que vamos a dedicar alguno de nuestros últimos programas, y luego el pueblo va a bajar y aquí donde dice Jericó va a atravesar el Jordán bajo el mando de Josué y van a empezar a tomar posesión de la tierra prometida. Un largo recorrido, aquí hay muchas vueltas que aquí no se ven, luego por aquí hay más vueltas hasta llegar al Monte Nebo y a Jericó. Respecto a nuestro monasterio de Santa Catalina, hemos comprado un par de libros que vamos a rifar. En nuestra última rifa tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas de diversa índole y que espero que les gusten mucho, que les ayuden. Apúntense para la rifa, regístrense en la página de internet para la rifa porque es el único modo que tenemos para hacer la rifa final, que es gratuita, ya lo saben, lo hacemos con mucho cariño. Vamos a rifar diversas cosas de Egipto, del Sinaí, a ver qué más nos encontramos por el camino. Igual rifamos alguna cabra o un cordero para recordar los sacrificios del pueblo de Israel. Hoy tuvimos la gracia de visitar con mucho detenimiento el museo del monasterio. El otro día visitamos la biblioteca, hoy visitamos el museo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ver un museo donde hay iconos, donde hay vestidos sacerdotales, cruces, símbolos religiosos, cálices, fotografías desde el inicio mismo de la fotografía, cartas, una carta de Mahoma, como ya les había comentado, donde prescribe a los musulmanes que respeten a los monjes y a los peregrinos. Importantísima esa carta para la sana convivencia en este lugar inhóspito y desolado.
una gozada de cada siglo, de cada periodo, vidas de santos, de Cristo, de la Virgen. También aquí hemos adquirido algunos iconos, preciosos iconos que vamos a rifar en nuestra rifa final. Inscríbanse para la rifa, porque solamente los que se inscriben en la página de internet son los que pueden participar en nuestra rifa. Me dio mucha pena, en nuestra última peregrinación participaron en la rifa muchos menos de la anterior, y es porque reciben los programas a través de las redes sociales, ya se suscribieron en Facebook, en YouTube o en la aplicación de Magdala, pero para la rifa tienen que suscribirse en la página de Magdala, magdala.org. He querido terminar aquí delante de esta capillita. No sé si luego la vamos a ver un poco mejor, la vamos a encuadrar. Ana Pau, si te vas por allí y les muestras la capillita a nuestros peregrinos, porque tiene algo que nos puede aterrar un poco a nuestra mente moderna, pero a mí me parece muy significativo, tiene mucho valor y mucha significación. Es esta capillita, se llama Casa Charnel, la tenemos aquí a nuestras espaldas, el monasterio detrás, y dentro de esta capillita tienen las calaveras de los monjes que ha habido aquí durante 1680 años. 1680 años, queridos amigos, de estos monjes que han venido para no disfrutar nada humano, para apartarse del mundo, para dedicarse a la oración, a la caridad, a la contemplación, y para mantener viva esa llama de la zarza ardiente, que significa mantener vivo sobre todo los 3 primeros mandamientos. Estos monjes que viven exclusivamente para Dios, para alabar a Dios, para el culto de Dios y para la vida fraterna en común, son un monumento viviente a los 3 primeros mandamientos. Ellos han dejado el mundo, todo el mundo, los placeres legítimos, la belleza del mundo, todo, para venir a descubrir la belleza interior, esa zarza ardiente que es nuestra alma, esa zarza ardiente donde está Dios, nuestra intimidad, nuestra conciencia. Y aquí viviendo en trabajos humildes, viviendo los ritmos litúrgicos del año, las grandes fiestas y solemnidades del año, aquí viven dedicados sobre todo a la alabanza de Dios. Qué ejemplo tan grande, qué vida tan sacrificada, pero seguramente feliz, por eso están allí, nadie los ha obligado. Terminamos aquí nuestra introducción a este tercer mandamiento, último día en el monte Sinaí. Nos vamos de verdad con pena, me da pena irme. Vamos a hablar de nuestro tercer mandamiento y vamos también a contemplar algún pasaje de la Escritura, en este caso del libro de los Números. Nos vemos enseguida y contemplamos la palabra de Dios. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Queridos peregrinos, en este caso hemos dado un salto un poco estratégico, hemos saltado al capítulo 9 del libro de los Números. Ya les comenté que el libro, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Biblia, el Pentateuco, es el Génesis, todo lo que da razón de la creación, del pecado,
de la misericordia de Dios, etcétera, el inicio de la humanidad, de modo simbólico, de modo con el lenguaje propio de la Sagrada Escritura. Y luego quedan 4 libros que se refieren al Éxodo: el libro del Éxodo, el libro de los Números, el libro del Deuteronomio y el libro del Levítico. Estos libros se complementan entre los 4 y nos dan un panorama completo de ese periodo de 40 años que el pueblo vivió en el desierto, y con el cual, yo me atrevo a usar una expresión muy impropia, Dios de algún modo reseteó a la humanidad. La reseteó porque todos los que salieron de Egipto y que adoraron el becerro de oro murieron en el desierto, y entonces entró en la tierra prometida una población nueva, joven, ya formada bajo las instrucciones de Dios, los mandamientos y toda la alianza. Entonces tiene su importancia este periodo de 40 años de prueba, de educación, de conformación del pueblo de Dios. Todo se verá luego proyectado a través de Cristo y difundido a toda la humanidad. ¿Qué nos dice el capítulo 9 del libro de los Números? Nos habla de la fiesta de la Pascua. Hay 2 versiones, en una dice que después de 1 año de haber salido de Egipto, en otra dice que después de 2 años. En realidad el tema no es de poca importancia, pero no para nuestro fin. Dice así: habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí, el año 2 de la salida de Egipto, el 1er mes, y le dijo: que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo. La celebración el día 14 de este mes, entre 2 luces, al tiempo debido. La celebrarán según todos los preceptos y normas. Moisés dijo a los israelitas que celebraran la Pascua. La celebraron en el desierto del Sinaí el 1er mes, el día 14 del mes, entre 2 luces, según había mandado Yahvé a Moisés, lo hicieron los israelitas. Recordarán ya ustedes, cuando hablamos de la Pascua, todas las prescripciones. Tenían que matar un cordero de 1 año, sin defecto, tenían que comerlo de pie, con las cinturas ceñidas, deprisa, etcétera. En aquella primera Pascua untaron la sangre del cordero en sus puertas y en el frontispicio de sus puertas, para que el ángel exterminador al pasar no matara a sus primogénitos, en cambio mató a los primogénitos de los egipcios y de hombres y animales. Y Dios nuestro Señor quiere que se celebre, es decir, que ese día se dedique a repetir ese memorial y a invocar a Dios Yahvé, porque los libró de Egipto. El Dios liberador, el Dios que los acompaña, el Dios de la revelación, el amigo de Moisés. Tantos conceptos riquísimos, bellos, hermosos, que van a encontrar después en Cristo su cumplimiento. Moisés, de algún modo, en el Antiguo Testamento es una imagen, una figura de Cristo, y luego en Cristo vamos a tener la Pascua definitiva, la Pascua eterna, la Pascua que cerró los sacrificios del Antiguo Testamento e inauguró un culto nuevo. Pues bien, queridos hermanos, nuestra reflexión de hoy bíblica es relativamente breve. Ya hablamos el otro día sobre la tienda del encuentro, hablamos sobre el sacerdocio, hablamos sobre los ornamentos sagrados, hablamos sobre los sacrificios, hablamos de tantas cosas que ahora van encontrando su cumplimiento y se van incorporando al caminar del pueblo de Israel por el Éxodo, y van a permanecer en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy celebran estas grandes fiestas, y en el pueblo cristiano, obviamente a través de Cristo, las celebramos y las encontramos perfeccionadas, magnificadas, hechas de modo perfecto. Esto
nos lleva a la reflexión de nuestro tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas. El tercer mandamiento no es ir a misa. Punto. Se acabó, te callas. No es eso. El tercer mandamiento es santificar las fiestas. El domingo es la fiesta cristiana por excelencia, porque es el día de la resurrección de Cristo. Es la versión cristiana del sábado, del reposo de Dios, lo vamos a ver. Y luego las demás fiestas que nos recuerdan el misterio cristiano. Y la obligación de santificarlas es vivirlas en una clave religiosa, espiritual, vivirlas en descanso, dedicarnos a Dios con mayor exclusividad, con mayor diligencia. Vamos pues a pasar a nuestra reflexión del catecismo. Hoy es una reflexión sencilla pero importante. ¿Qué espacio tiene Dios en mi vida? ¿Qué espacio tiene Dios? En mi vida cotidiana, en mi vida del año, en mi recorrido existencial, hay espacio para las cosas elementales de la supervivencia, descansar, dormir, todas las necesidades fisiológicas, psicológicas del ser humano. Y entre todas esas necesidades, el ser humano tiene una gran necesidad de Dios, de trascendencia, de calma, de encuentro consigo mismo y de encuentro con Dios. Y eso es lo que hoy queremos recuperar, entender, profundizar. Vamos a pedírselo a Dios porque muchas veces hemos reducido este mandamiento a una obligación material. Ya llegué a misa, ya me metí, ahí estoy, que se acabe cuanto antes, estoy fastidiado, no participo, no leo, no medito, no comulgo. Eso, queridos hermanos, no es santificar las fiestas. Vamos a tratar de hablar de este mandamiento importantísimo. Les recuerdo, o no les recuerdo, les comento una anécdota que me pareció muy iluminadora. Creo que ya la comenté en la peregrinación de los sacramentos. Hay una familia, y en esta familia, como en todas las familias del mundo, un hijo adolescente no quiere ir a misa el domingo. Ya se hartó de ir a misa, no sé qué voy a hacer ahí, mamá, no quiero, no voy, tal, y la mamá ve, como todas las mamás. Bueno, después de varias semanas de ese estira y afloja en el que iba el chamaco a misa, a regañadientes, etcétera, pero no iba, un día estaban discutiendo, mamá e hijo, ve a misa, no voy, ¿a qué voy? ¿De qué me sirve? No me interesa, no entiendo, etcétera, lo de siempre. Y después de un poco de discusiones, la abuela, que estaba presente y que escuchaba la discusión, se volteó y le dijo a su hija: hija, déjalo. Si no ama a Dios, ¿para qué va a misa? Si no ama a Dios, ¿para qué va a misa? Qué respuesta tan sabia que centró el corazón, la esencia del precepto dominical. Amar a Dios, expresarle a Dios mi amor, mi adoración. Si no lo amo, el ir a misa a regañadientes verdaderamente no tiene ningún sentido. Esto implica una grande conversión del corazón, implica una grande orientación de mi vida a Dios, porque a todos naturalmente se nos puede enfriar el fervor religioso y a veces tenemos que recurrir al sentido de obligación, que también es válido y muy importante. Vamos pues a pasar a la reflexión con nuestro catecismo y a pedirle a Dios que lo amemos con todo el corazón y que por ello le dediquemos el tiempo debido. Peregrinos, estamos aquí delante de esta iglesita, ya les dije y les mostré, está llena de cráneos,
es decir, de restos humanos de gente que dedicó aquí su vida entera a la alabanza y al honor de Dios. Los 3 mandamientos clavados en sus corazones, por eso dejaron todo y se vinieron a este sitio que en la antigüedad debió ser el fin del mundo. También lo es ahora, pero en la antigüedad más. El tema de la misa, el tema de los deberes religiosos, ha sido uno de los temas más cínicamente controvertidos en las últimas décadas. Yo recuerdo cuando era niño, se metió en las discusiones, cuando ya les dije que nos dieron una fotopalabra, en vez de catecismo, en vez de enseñanza, que cada quien diga lo que piensa y lo que siente. Y en ese tiempo, recuerdo que se metieron en la iglesia 2 o 3 discusiones que hicieron mucho daño a las convicciones religiosas. Son discusiones en una clave puramente subjetivista. Lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que me da la gana, y eso con Dios nos vale, con los demás no nos vale. Si a mí no me da la gana ir a trabajar, me corren. Me corren y se acabó. Si a mí no me da la gana estudiar, repruebo. Si a mí no me da la gana obedecer a mis padres, me dan un buen regaño o un buen castigo. Pero si a mí no me da la gana adorar a Dios, no pasa nada, aparentemente. Les voy a decir esos 4 sofismas que se introdujeron, porque yo me los recuerdo muy bien, era yo niño, aunque yo tuve la gracia y la bendición de vivirlos un poco en los ojos de mi familia, porque yo era el menor de 13 hermanos, mis padres muy practicantes, muy devotos, muy convencidos, y me educaron y me ayudaron mucho en esas estiras y aflojas del postconcilio. Primera cosa, ¿para qué te vas a confesar con un sacerdote si es pecador igual que tú? No, olvídate del sacerdote, es pecador igual que tú. Tú confiésate directamente con Dios. Directamente con Dios. Qué lindo suena, pero cortó de raíz la fe en el sacramento. La fe en el sacramento. Otro sofisma, me lo recuerdo muy bien. ¿Para qué vas a misa a regañadientes? No. Si vas a misa es porque te nace. No sé de dónde, pero te debe nacer ir a misa, y entonces sí, vas. Si te nace mejor ir el miércoles, ve el miércoles. ¿Qué más da? Lo importante es que te nazca. Sí, al fin y al cabo, después de unos años a nadie le nació, especialmente a los chavos. Si van el jueves, viernes, sábado a la discoteca, al antro, y a divertirse, a drogarse, a emborracharse y a hacer toda clase de desmanes, no les van a hacer ir a alabar a Dios. Estén tranquilos, no le van a hacer a nadie. Esos sofismas me los recuerdo muy bien. Y luego el sentido de la misa como una fiesta. Yo recuerdo una vez que nos llevaron en el colegio como borregos a una misa que era un show, un escándalo en ese tiempo. Batería, guitarra eléctrica, todo tren, unos cantos que no sabíamos si estábamos en una fiesta de aquel tiempo o estábamos en misa. No, es que la misa tiene que ser cercana al pueblo, todo el mundo se tiene que sentir a gusto y no sé qué y no sé cuánto. Yo me acuerdo que salí con los ojos cuadrados y intuí de niño que aquello no tenía mucho futuro, y de hecho no ha tenido mucho futuro. La alabanza a Dios no se debe confundir con una diversión. A veces pensamos en la misa, en la liturgia, como una diversión. Entonces, la televisión me divierte, el fútbol me divierte, el béisbol me divierte, el fútbol americano me divierte, la música y los shows y tal me divierten, y entonces voy a misa y me tengo que divertir. Equivocado. Voy a misa a adorar a Dios, a alabarlo, a recogerme, a pensar en la liturgia, a pensar en la palabra de Dios, a entrar en comunión con Él. Y aquí quiero hacerles una reflexión que me parece muy importante antes de entrar al catecismo, si no, no tiene sentido entrar al catecismo. Nuestra cultura moderna
nos está haciendo un grandísimo mal psicológico. Ustedes imagínense que tienen una jarra de agua y esa jarra tiene agujeros, la dispersión de la mente, la sensibilidad, empiezo a rezar, me acuerdo de una canción, intento estar atento en la misa, me distraigo con lo que tengo que hacer. Una grande dificultad psicológica, lo que yo llamo se me fue el término ahora, la obesidad psicológica. Y sé muy bien de lo que estoy hablando porque ya les he dicho que yo de niño y adolescente era muy gordito. Entonces, ve a jugar fútbol. Yo me moría, me faltaba el aire, no jugaba fútbol y no me daba ganas de jugar fútbol. Ve a jugar básquetbol, jugaba un rato y me agotaba. La obesidad psicológica que me impide el recogimiento, que me impide la atención de mí mismo, de mi alma, que me impide el silencio interior, que me impide la oración, que me impide muchas cosas, porque es como si tuviera yo arena en un engranaje fino, delicadísimo, de un reloj suizo, échenle arena. Aquello empieza a rechinar, a tronar y no puede funcionar. Cuando yo meto en mi fantasía, en mi afectividad, en mi memoria, en mi inteligencia, en mi pasionalidad, meto desorden y meto ruido, obviamente de modo psicológico no me encuentro en la disposición de adorar a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Padres de familia, cuiden a sus hijos, cuídenles su orden interior, la paz y el silencio de su alma, porque si su jarra tiene agujeros, por más agua que le echen, se les va a salir y nunca lo van a llenar. Van a estar siempre con la sensación de que no tienen nada dentro. Y es una pura sensación psicológica. Vamos a ver qué nos dice nuestro catecismo, porque ya me entusiasmé y ya estoy arremetiendo contra algunos temas de mi infancia que nos condicionaron mucho. Cuántos amigos míos dejaron la confesión, dejaron la misa, dejaron los sacramentos con esas historias de que te lo tienes que sentir, Les digo, si en mi trabajo no voy porque no me siento, me corren y no pasa nada, ¿verdad? Pues así es con Dios. Hoy no me lo siento, pues no te lo sientes y no pasa nada. No, sí pasa. El desgaste de nuestra fe, el desgaste de nuestra vida sacramental, el desgaste de nuestra vida de oración, la ausencia de Dios en nuestras almas, antes o después nos deja una marca muy, muy, muy lastimosa, una herida en nuestro corazón que no hace bien. Vamos a ver qué dice el tercer mandamiento. Me temo que ya me consumí bastante tiempo de mi tercer mandamiento. Dice así el Éxodo: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Eso dice el Éxodo del Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseña Jesús? El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Jesús está diciendo que Él es el Señor del sábado, es decir, que Él es el Señor del descanso religioso, del descanso espiritual. El hombre necesita descansar, el hombre necesita celebrar, y el centro de nuestro descanso, verdadero descanso, es Dios. Y también, obviamente, el dedicarnos a nosotros, a nuestra familia, a cosas que no son estrictamente necesarias. El día del sábado, ¿qué nos dice el mandamiento sobre el sábado? El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. Fíjense qué importante.
El sábado es sábado y es santo porque así lo quiso Dios. Dios mismo descansó y Dios quiere que nosotros descansemos, porque ese día es santo, hay que dedicarlo al Señor. El séptimo día será día de descanso completo, consagrado al Señor. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación y más tarde memoria de la liberación de Israel. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día de sábado y lo hizo sagrado. Y luego el Deuteronomio. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día de sábado. Por la creación y por la liberación de Egipto, es decir, la liberación del pecado. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. Queridos hermanos, el reconocer que el Señor es nuestro Dios, el único Dios verdadero, y el deber de adorarlo y de dedicarle nuestra persona y nuestro tiempo, tuvo en el sábado el signo de la alianza. El pueblo de Israel era y sigue siendo el pueblo del sábado. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro, dice literalmente la Sagrada Escritura, el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El trabajador, el labrador humilde, el obrero, el empleado, necesita un descanso, necesita recobrar fuerzas, necesita desconectarse. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra la servidumbre del trabajo y el culto al dinero. Nos tendríamos que recordar en nuestra sociedad moderna, donde las grandes empresas multinacionales, etcétera, por hacer dinero y dinero y dinero y dinero, ignoran este derecho y esta necesidad del ser humano de descansar. Es verdad que tenemos que cubrir ciertas necesidades importantes del ser humano y eso no rompe el sábado, pero no debemos tampoco olvidar la sacralidad del sábado. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Imagínense nada más. Pero Jesús nunca falta la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre, no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, con el Antiguo Testamento en nuestra mano, hasta la vida de Jesús, encontramos este día santo. Hay que santificarlo, hay que imitar a Dios, hay que recordar las grandes obras de Dios. Es un día de memorial. Ya hablamos lo que significa memorial. Vamos ahora al Día del Señor. En el cristianismo el cristianismo transfirió la santificación del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Domingo, Dominicus, el día del Señor. Hasta el nombre del primer día de la semana tomó su nombre del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Exultemos y gocemos en él. Aleluya, dice el Salmo, y el pueblo cristiano lo aplicó inmediatamente al día de la resurrección.
La resurrección es la nueva creación. La resurrección es la nueva creación y por eso el pueblo cristiano transfirió sin mucha dificultad el reposo sabático al día domingo. Es interesante que en escritos antiquísimos del siglo I y siglo II al pueblo cristiano lo llaman el pueblo del domingo. El pueblo del domingo. Se distinguían de otros pueblos porque observaban el domingo, es decir, ese día se lo dedicaban a Dios. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. El pueblo cristiano recordaba, lo dice la Santa Misa, y yo hubiera querido traer mi misal, se me olvidó. Después de la consagración, dice, recordando, Señor, tu pasión, muerte y resurrección, tu gloriosa ascensión a los cielos, etc. Estamos haciendo memoria de los grandes hechos de nuestra salvación en Cristo. Escribe San Justino al final del primer siglo. Fíjense, al final del primer siglo. Nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. San Justino, originario de Nablus, ya estuvimos ahí en varias ocasiones, y él proclama el por qué el pueblo cristiano celebra el domingo. El domingo es la plenitud del sábado. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo distintivo relativo a Cristo. La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Esto lo enseña Santo Tomás, quien descubre que está inscrito en el corazón humano naturalmente dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Por eso no ha existido nunca jamás un pueblo sin Dios. No ha existido ni un pueblo que no tenga expresiones de culto a Dios. Y el culto obviamente no es un culto puramente individualista, escondido, es el culto público, es el culto que el pueblo como tal ofrece a su Dios. Sobre la Eucaristía dominical, la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Por lo tanto, obliga gravemente. La observancia del domingo obliga gravemente. Y aunque hay excusantes, y los hay, deberes, salud, cuidado de los hijos, imposibilidad de ir a una iglesia o una dificultad grave de poder ir a una iglesia, pienso en algunas partes de naciones cristianas donde no hay una iglesia a una distancia razonable y accesible. En ese caso está uno dispensado.
Dice el Código de Derecho Canónico que se debe observar el domingo. Igualmente deben observarse los días de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, y finalmente la fiesta de todos los santos. Ya sabemos que por la situación del mundo moderno y por muchas razones imperativas, tristemente imperativas de la sociedad moderna, muchas de estas fiestas se han pasado al domingo, pero hay que observarlas, hay que recordarlas. Se debe celebrar en parroquia, porque la parroquia o la iglesia es la comunidad cristiana. Nuestro culto no es un culto puramente individualista, ni mucho menos. Es el pueblo de Dios con un sacerdote a la cabeza, con ministerios, con ministros, con toda una serie de cosas que hacen que el culto verdaderamente sea tal. Sobre la obligación del domingo, la Iglesia nos enseña lo siguiente. El mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como la tarde del día anterior. Esto se introdujo con el Concilio Vaticano II, la posibilidad de celebrar la misa el día anterior a las fiestas, la misa de la vigilia. Esa es una celebración de las fiestas que viene desde el judaísmo, que comienza con la víspera. Las fiestas son del atardecer de un día hasta el atardecer del día siguiente, y así se celebra también la fiesta. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Cuando uno está excusado por una razón seria, está excusado, dice el principio moral, ad impossibilia nemo tenetur. Nadie está obligado a las cosas imposibles o razonablemente dificultosas. Una persona que tiene un trabajo, tiene que hacerlo, le toca trabajar en domingo, es un turno pesado, termina muy cansado, etc. Está excusado de ir a misa el domingo. Por ejemplo, enfermedad. Estoy enfermo, no tengo que estar gravísimo. Estoy razonablemente enfermo, estoy excusado de ir a misa. El cuidado de los niños pequeños. La madre, el padre o los padres que tienen niños pequeños tienen que cuidarlos. Es difícil llevar a niños pequeños a misa, a veces es hasta indiscreto, pues están excusados perfectamente. No de amar a Dios, sino de ir a misa. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Yo a veces me he encontrado con padres o madres de familia que por cualquier motivo no fueron a misa. Tenían intención, pero no fueron. No, pues, ¿sabe qué? Al final llegó un amigo a visitarnos. Oye, pues ese amigo es muy bueno que le enseñes y le muestres tu actitud de amor a Dios. Oye, veniste sorpresivamente, no te esperábamos, nos da mucho gusto, vamos a estar media hora, pero yo voy a ir a misa. Yo quiero darte el gusto de que sepas que yo amo a Dios sobre todas las cosas y que por tanto cumplo mi precepto dominical. Igual los padres con los hijos. Cuando por cualquier motivo superficial los padres aceptan el no ir a misa, les están mandando a sus hijos una señal. No es tan importante Dios. Esa es la señal que mandan a sus hijos. No es tan importante Dios, entonces, una pequeña dificultad, pues ni modo. Qué hermoso esos padres que vayan a donde vayan, hagan lo que hagan, están pendientes de ir a su misa y así les transmiten a sus hijos, por ósmosis, el respeto a Dios, el amor a Dios, la necesidad de darle culto a Dios. Me enseñaba hace días
un amigo mío en Miami, en una aplicación, Catholic Mass aplicación. Estés donde estés en el mundo, le das al Catholic Mass y te sale en una aplicación todas las misas que hay cerca de ti, con su horario y con todo. Es una maravilla, una grande ayuda para las personas que quieren cumplir con su obligación, estén de viaje, de trabajo, de vacaciones o lo que sea, quieren cumplir con su obligación de darle culto a Dios. La participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Es un testimonio precioso, un testimonio que nos regalamos a nosotros mismos. Para mí Cristo es importante, para mí la Iglesia es importante, por lo tanto quiero darme el regalo de ser fiel a Cristo y a la Iglesia. Y por supuesto a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, les doy el regalo. Yo me acuerdo de una ocasión, estábamos celebrando Navidad y ya se había metido esa idea de que es lo mismo el jueves que el domingo, es lo mismo Navidad que 4 días antes, 4 días después. Y recuerdo que llegada la medianoche, mis padres nos dijeron, vamos a misa, tradición familiar, misa de gallo, a la misa de medianoche de Navidad. Algunos de mis tíos presentes, no hombre, no, ¿qué más das? Además ahora ya no se usa, vayan dentro de 2 días, cuando estén tranquilos, descansados. Recuerdo muy bien la actitud serena, discreta de mis padres. No, hoy es Navidad, hoy llega Jesús, hoy celebramos la Navidad de Cristo, nos vamos a misa y nos fuimos a misa. Y después de misa regresamos a la fiesta, pero habiendo cumplido nuestra obligación. Mi tío o quien sea se tomó a lo mejor una cuba más, un whisky más, no le cambió la vida, pero a nosotros sí, recibimos a Cristo en la Eucaristía el día de Navidad. Cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia, o si es oportuno, un grupo de familias. Es hermosísimo el ejemplo de muchas comunidades cristianas que no teniendo sacerdotes, por la lejanía, por diversos motivos, se reúnen, ponen una estola sobre el altar, rezan la palabra de Dios, cantan, se permanecen en silencio, comentan la palabra de Dios, necesitan a Dios, quieren celebrarlo y no tienen sacerdote. A veces hay ciudades como la mía, donde en cada esquina hay una iglesia y un sacerdote, y nosotros somos un poco indiferentes o somos un poco negados a eso. Voy a terminar aquí. El último párrafo dice día de gracia y de descanso. No lo voy a comentar, ya me he alargado un poco, pero ustedes entienden fácilmente lo que significa este día sagrado, día de gracia y día de descanso. Es un día para convivir en familia, es un día para estar juntos, es un día para descansar. Y aquí tenemos que tener cuidado de el consumismo que se nos ha metido en la sociedad. El domingo, como el consumismo sabe que la gente está en casa, como el consumismo sabe que tenemos dinero en la bolsa porque nos pagaron el día anterior o 2 días antes, como el consumismo ha logrado que descansemos todo el fin de semana. Antes era sábado en la tarde y domingo, luego fue sábado y domingo, ahora ya es viernes en la tarde, sábado y domingo, y en muchos lugares ya es todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo, y así vamos dándole codazos al trabajo y a la vida. ¿Cómo se ha metido ese consumismo? Entonces hemos desplazado la misa, pero ya nos llegaron 1000 propuestas.
fin de semana barato a mitad de precio, ve, concédete la gracia de ir a no sé qué, el partido, el fútbol, el teatro, el cine, el mecacine, el grande concierto de no sé quién. Nos han llenado el fin de semana con propuestas buenas en sí mismas, no digo que sean malas, pero consumistas, y así hemos ido desplazando el silencio, el descanso. Yo pienso en esos fines de semana que se dan algunas familias, viajes de horas, vida, viajes de regreso. El lunes están más cansados que el viernes, están agotados. Oye, ¿de qué te sirvió el descanso dominical o el descanso del fin de semana? Estás hecho polvo. Y no digamos ya las fiestas, la discoteca, el antro y todo eso. Los pobres jovencitos, el lunes parecen momias egipcias, no cumplieron con ningún precepto dominical, están hechos polvo, hasta el miércoles empiezan un poco a rehacerse de las desveladas que se pegaron todo el fin de semana. Ojo, queridos hermanos, tenemos que recuperar el sentido humano, en primer lugar, humano, y segundo lugar, cristiano, del tiempo, de la semana, del descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Termino con una anécdota. Hace muchos años fui a visitar una familia, unos queridísimos amigos italianos, y llegó uno de sus hijos, se sentó a la mesa y sin motivo ni razón sacó un tema del fin de semana. Y él decía, para mí, mi vida es el fin de semana. Yo el jueves ya empiezo a frotarme las manos, el viernes disfruto, me voy, fiesta, pachanga, amigos, el sábado también, el domingo ya estoy sufriendo porque ya se me está acabando el fin de semana. El lunes parezco muerto, el martes estoy en coma y el miércoles ya empiezo a pensar en el fin de semana que se acerca. Fíjense qué organización de la vida social y qué turbación tan grande de la vida humana. Mi vida es mi vida. Cada día tiene un valor, cada día tiene un significado. El trabajo es vida y salud. Yo aprendí de mis padres y de mi infancia y de mi primera adolescencia a trabajar y disfrutaba mi trabajo. Disfrutaba el domingo, por supuesto. No lo van a creer. Cuando yo era niño iba a misa de 6:30 de la mañana, a veces de 7. Si era tardísimo, de 8. ¿Por qué? Porque era el domingo para estar con mi familia, para desayunar juntos, para ir al rancho, descansar, convivir, montar a caballo, gozar, jugar. Regresábamos muertos el domingo, pero felices y descansados. Ese pobre jovencito italiano me lo recuerdo muy bien y es muy bueno, muy buen padre de familia, tiene varios hijos. Pero en ese momento cuando me dijo serio, no estaba bromeando, que su vida era el fin de semana y que la semana la sufría pensando en la cruda que tenía del fin de semana anterior o esperando el fin de semana siguiente, a mí se me cayó el alma en los pies. Dije, pobre muchacho, no sabe lo que es vivir. Queridos hermanos, terminamos aquí nuestra catequesis sobre el tercer mandamiento. Vamos a recuperar el sentido cristiano de las fiestas, del descanso. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios y a nosotros lo que nos corresponde a nosotros. Y vamos a pedirle que nosotros podamos influir como buenos cristianos en que la sociedad respete el sentido cristiano del tiempo. Vamos con esto a iniciar nuestro recorrido del Éxodo. Vamos a dejar el Sinaí, vamos a encaminarnos hacia el sur de Israel de nuevo y seguiremos mañana, Dios mediante, a ver en dónde con nuestro cuarto mandamiento de la ley de Dios. Que Dios los bendiga y que tengan buen fin de semana. Gracias.
desiertos el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.